Buenas noches, bienvenidos un día más a las ruinas de San Nicolás, a la tercera lectura de relatos cortos de terror en este espacio que habéis vuelto a llenar. Gracias otra vez por llenarlo, por darnos esta fuerza. Gracias a vosotros, nosotros continuamos con mucha más alegría el día a día y os agradecemos vuestra presencia aquí. Hoy iniciamos la tercera lectura, en esta ocasión con relatos de Stephen King. Va a ser leídos por dos lectores fantásticos que también repiten este año y vamos a empezar con el primero de los relatos. Antes os voy a contar un poquito, os voy a hablar de Stephen King, que sin duda alguna todos lo conocéis. Es el escritor más prolífero de relatos de terror que existen en la actualidad. Es autor nada menos que de 64 novelas, 11 colecciones de relatos, 7 libros de no ficción, además de un guión cinematográfico. En total se calcula que ha vendido un total de 350 millones de copias. La producción literaria de Stephen King es tan amplia que ha tenido que usar durante un cierto tiempo un seudónimo, el seudónimo de Richard Backham, principalmente porque sus editores se oponían a que publicara más de una edición al año. Stephen King nació en Portland, en Estados Unidos, es el pequeño de 2 hermanos. Muy pronto fue abandonado por su padre a la edad de 2 años y la responsabilidad de su cuidado tuvo que recaer en manos de su madre. 2 incidentes marcaron su infancia. Quizá se piensa que esos incidentes han tenido mucho que ver a lo largo de su obra como escritor. El primero fue presenciar la muerte de un trágico amigo que fue arrollado por un tren. Este suceso le provocó un estado tal de shock que derivó en una amnesia y una pérdida del habla temporal. El segundo, según dice él, fue el hallazgo de una colección de relatos de Lovecraft que pertenecían a su padre y los halló en la casa de una tía materna. Stephen King describió la lectura de estos libros como el hallazgo de su auténtico hogar. Esto le marcó para el resto de su vida. Sus comienzos fueron duros, como casi todos los escritores. Empezó a no tener ningún reconocimiento. De hecho, hasta que no se licenció y se casó, durante muchos años, él y su familia tuvieron que vivir en un remolque. Para poder sobrevivir, tuvo que escribir historias cortas para intentar sobrevivir y en esos momentos empezó a tener problemas con la bebida. Estos problemas se vio reflejado en la tercera novela que él escribió y que seguro que todos conocéis, que es El Resplandor. Y se vio muy reflejado en la imagen de su actor protagonista, en Jack Torrance. ¿Cómo es la narrativa de Stephen King? Pues da prioridad a la intriga en el argumento, hace unas descripciones muy minuciosas de los hechos. De hecho, sus libros están considerados, porque son buenos tochos, no sé si os habéis leído, son gordotes. En sus relatos abundan seres diabólicos, asesinos, vampiros, apariciones fantasmagóricas, seres con poderes parapsicológicos y extrasensoriales, en fin. Las perversiones psicológicas de sus personajes, así como los ambientes sofocantes en los que estos se desenvuelven, pues han convertido a sus novelas en auténticos bestsellers que a menudo han traspasado su fama y se han llevado al cine, la mayor parte de ellos. Pues bien, uno de esos relatos es el que vamos a leer a continuación. Es El hombre del traje negro. Es un relato cortito que escribió en 1995, ganó varios premios y fue publicado en una colección que se llamaba Todo es eventual. Fue adaptado para el cortometraje por Nicolas Mariani. Su argumento gira en torno a Gary. Gary es un anciano de 90 años al borde de la muerte que escribe una historia sobre su infancia en el campo, cuando tan solo tenía 9 años. Su deseo es dejar que ese escrito perdure para todos aquellos que se lo encuentren. Gary reconoce que a medida que van pasando los días su salud va mermando, lo mismo que su memoria, olvidando personas, datos, hechos, pero hay algo que cada día que pasa recuerda cada vez más nítido. Si queréis saber lo que es, escuchad el siguiente relato en la voz de César Millán, lector, librero, como él mismo se define, indispensable en la vida cultural de Soria. Así que recibid con un fuerte aplauso a César Millán y El hombre del traje negro.
Ahora soy un hombre viejo. Y esto es algo que me ocurrió cuando era muy joven, con solo 9 años. Fue en 1914, el verano después de que mi hermano Dan muriera en un prado y 3 años antes de que Estados Unidos entrara en la Primera Guerra Mundial. Nunca le he contado a nadie lo que ocurrió en la bifurcación del río aquel día, y nunca lo haré, al menos de palabra. Sin embargo, he decidido escribirlo para que alguien lo pueda en su momento leer. No puedo escribir de corrido, porque ahora las manos me tiemblan terriblemente y apenas tengo fuerzas, pero no creo que me lleve mucho tiempo. Más tarde, puede que alguien encuentre lo que he escrito, me parece probable, porque está en la naturaleza humana mirar en un libro marcado como diario después de que el dueño haya muerto. De modo que sí, probablemente leerán mis palabras. Cuestión distinta es si alguien las creerá o no. Casi seguro que no, pero no importa. No me interesan las opiniones, sino la libertad, y he descubierto que la escritura puede proporcionármela. Lo que necesito es liberarme con las letras que escribo. Rezo por esa clase de liberación. A los 90 años, un hombre debería haber dejado atrás los miedos de la infancia, pero conforme los achaques me asolan lentamente, como olas que rompen cada vez más cerca de un castillo de arena construido al tuntún, ese horrible rostro se vuelve cada vez más claro en mi imaginación. Brilla como una estrella. Lo que pueda haber hecho ayer, a quienes pueda haber visto, a quienes he saludado, todo eso se ha esfumado. Pero el rostro del hombre del traje negro resulta cada vez más nítido y cada vez más cercano. Y recuerdo cada palabra que dijo. No quiero pensar en él, pero no puedo evitarlo. Y a veces, de noche, mi viejo corazón late tan fuerte y tan rápido que creo que se me va a reventar en el pecho. Así que destapo mi pluma y obligo a mi vieja mano temblorosa a escribir esta anécdota sin sentido en el diario que una vez nieta mía, no recuerdo bien quién, me regaló la Navidad pasada. Escribiré la historia de cómo me encontré con el hombre del traje negro en la orilla del río Castell, una tarde de verano de 1914. La ciudad de Moton era en aquella época un mundo diferente. Era un mundo sin aviones, un mundo en el que los cielos no estaban cortados en líneas ni franjas por el tendido eléctrico sobre nuestras cabezas. No había ni una sola carretera asfaltada en toda la ciudad. Y el distrito financiero como tal no existía. Se podía contar con la cuadra, la ferretería, la iglesia metodista, la escuela, el ayuntamiento y el restaurante de Harry, que mi madre llamaba con indefectible desdén la licorería. Pero la diferencia estribaba sobre todo en cómo vivía la gente, en lo apartada que estaba. No estoy seguro de que los nacidos en la segunda mitad del siglo XX puedan creerlo, aunque digan que sí por deferencia a viejos como yo. En primer lugar, por entonces no había teléfonos en el oeste del Maine. El primero no se instaló hasta 5 años después, y para cuando hubo uno en casa, yo ya tenía 19 años y estaba estudiando en la universidad. Pero eso solo es la corteza. No había ni siquiera un médico hasta llegar a Casco, ni más de una docena de casas en lo que se llamaba ciudad. No había ni siquiera barrios. Ni siquiera sé si conocíamos exactamente la palabra, aunque teníamos una expresión vecinal que describía las actividades de la iglesia y los bailes. Y los campos abiertos eran la excepción más que la regla. Fuera de la ciudad, las casas eran granjas alejadas unas de otras y desde diciembre hasta mediados de marzo básicamente nos guarnecíamos en esas pequeñas bolsas de calor que eran las familias. Nos resguardábamos escuchando el viento en la chimenea y deseábamos que nadie enfermara, que nadie se rompiera una pierna o se llenara la cabeza de malas ideas, como aquel granjero que había descuartizado a su mujer e hijos 3 inviernos atrás y luego echó la culpa a los fantasmas. Esto de lo que hablo ocurrió un sábado. Mi padre me dio una lista entera de tareas, incluidas algunas que habrían correspondido a Dan si aún estuviera vivo. Dan era mi único hermano y había muerto por la picadura de una abeja. Había pasado 1 año y mi madre todavía no quería oír hablar de aquello. Decía que había sido otra cosa, tenía que haber sido otra cosa,
y que nadie se ha muerto nunca por una picadura de abeja. Cuando Mama Sweet, la mujer de más edad en las voluntarias metodistas, trató de decirle el invierno anterior que ella conoció a su tío favorito que murió por lo mismo en el año 73, se tapó los oídos, se levantó y salió del sótano de la iglesia. No había vuelto desde entonces y nada de lo que mi padre pudiera decirle le hizo cambiar de idea. Mi madre decía que había terminado con la iglesia y que si alguna vez volvía a ver a Helen Roberts, que era como se llamaba Mama Sweet, le sacaría los ojos de un tortazo. No podía contenerse, dijo. Ese día mi padre quería que partiera leña para el fogón de la cocina, escardara las judías y pepinos, sacara heno del pajar, cogiera 2 jarras de agua para ponerlas en la fresquera y rascara tanta pintura como pudiera de la portilla de la bodega. Después dijo que podría ir a pescar. Si es que no me importaba ir solo. Él tenía que ir a ver a Bill para hablar de unas vacas. Yo le dije que claro que no me importaba, y mi padre sonrió como si aquello no le sorprendiera mucho. Me había regalado una caña de bambú la semana anterior, no porque fuera mi cumpleaños, solo porque a veces me regalaba cosas porque quería, y yo me moría de ganas por probarla en el río Castel, que era, de largo, el riachuelo con más truchas en el que he pescado nunca. Pero no te adentres mucho en el bosque, me dijo. No pases de donde se bifurca. Sí, papá, prométemelo, te lo prometo. Ahora, prométeselo a tu madre. Estábamos en la escalera de entrada. Mi padre se había parado cuando yo me dirigía a la fresquera con las jarras de agua y a continuación me giró para situarme frente a mi madre, que estaba de pie junto a la encimera de mármol, envuelta en un torrente de intensa luz matinal que caía por las ventanas dobles sobre el fregadero. Un rizo de pelo le atravesaba un lado de la frente hasta tocarle una ceja. ¿Veis cómo me acuerdo bien de todo? El resplandor convertía ese pequeño rizo en filamentos dorados y me entraron ganas de correr hacia ella y rodearla con mis brazos. En ese instante la vi como una mujer, como mi padre debía de haberla visto. Recuerdo que llegaba un sencillo vestido como cubierto de pequeñas rosas rojas y estaba amasando pan. Candy Bill, nuestro pequeño terrier negro, permanecía atento a sus pies, mirando hacia arriba, a la espera de lo que pudiera caer. Mi madre me estaba mirando. Lo prometo, dije. Ella sonrió, pero con esa sonrisa preocupada que siempre parecía tener desde que mi padre trajo a Adán en brazos desde aquel prado. Mi padre había venido llorando y con el pecho descubierto. Se había quitado la camisa para cubrir la cara de Adán, que se había hinchado y cambiado de color. ¿Qué prometes, Gary?, preguntó mi madre. Prometo ni pasar de donde se bifurca. No pasar, eso. Mi madre me lanzó una mirada paciente y callada, mientras sus manos seguían trabajando la masa, que ahora tenía un aspecto fino y sedoso. Prometo no pasar de donde se bifurca. Gracias, Gary. Y recuerda que la gramática sirve para el mundo igual que para la escuela. Sí, mamá. Candy Bill me siguió mientras hacía mis tareas y se sentó a mis pies cuando engullí mi almuerzo, mirándome con la misma atención que había mostrado mi madre al tiempo que amasaba el pan. Pero cuando cogí la nueva caña de pescar y la vieja cesta del patio delantero, se detuvo y se quedó atrás, junto a un viejo rollo de valla para nieves, mirando. Lo llamé, pero no quiso venir. Ladró 1 o 2, como pidiéndome que volviera, pero eso fue todo. Muy bien, quédate, dije tratando de aparentar que no me importaba. Pero sí me importaba, al menos un poco. Candy Bill siempre iba a pescar conmigo. Mi madre se acercó a la puerta y me miró, haciéndose sombra con la mano. Aún puedo verla así, y es como mirar una fotografía de alguien que luego fue infeliz o murió de repente. Ahora obedece a tu padre, Gary. Sí, mamá, lo haré. Me dijo adiós con la mano y yo le devolví el gesto. Luego me di la vuelta y me fui. El sol me daba en la nuca, fuerte y caliente, en los primeros 400 metros o así, pero luego me adentré en el bosque, donde una sombra doble caía sobre el camino. Hacía fresco, olía a abeto y se oía el viento silbar entre las extensas y espinosas arboledas. Caminaba con la caña al hombro, como hacían los niños por entonces, y en la otra mano llevaba la cesta como si fuera una bolsa o el maletín de muestras de un vendedor. A unos 3 kilómetros en el interior del bosque, por un camino que no era más que un doble surco con una línea de hierba que crecía en el montículo central,
empecé a oír el apresurado y ansioso rumor del río Castel. Pensé en truchas con brillantes lomos moteados y vientres de un color puro y el corazón se me aceleró. El riachuelo fluía bajo un puentecito de madera y las lomas que bajaban hasta el agua eran empinadas y frondosas. Avancé con cuidado, agarrándome donde podía y hundiendo bien los talones. Al bajar, sentí que iba saliendo del verano para volver a mediados de primavera. El agua desprendía un suave frescor y un olor vegetal como de musgo. Cuando llegué al borde del agua me quedé allí un rato de pie, respirando ese olor musgoso y mirando a las libélulas trazar círculos y a los mosquitos patinar en el agua. Entonces, más abajo, vi una trucha saltando para capturar una mariposa, una gran trucha de unos 35 centímetros, y recordé que no había ido allí solo de paseo. Caminé por la orilla siguiendo la corriente y mojé la caña por primera vez con el puente todavía a la vista del río arriba. Algo tiró de la punta de mi caña hacia abajo una vez o dos y se comió medio gusano. Pero aquel pez era demasiado astuto para mis manos de niño de 9 años, o quizá no estaba lo bastante hambriento para ser imprudente, así que seguí. Me detuve en otros 2 o 3 sitios antes de llegar al lugar donde el río se bifurca para ir al sudoeste. Y en uno de ellos pesqué la mayor trucha que he cogido nunca, una preciosidad que medía 50 centímetros de la cabeza a la cola, según la pequeña regla que llevaba en la cesta. Era una trucha gigantesca, incluso para aquel tiempo. Si hubiera aceptado aquello como un regalo suficiente para un día y me hubiera vuelto, ahora no estaría escribiendo esto, pero no lo hice. En vez de eso, me puse manos a la obra con el pez, allí mismo, y en ese momento, tal como mi padre me había enseñado, limpiándolo, colocándolo sobre hierba fresca en el fondo de la cesta y cubriéndolo luego con hierba húmeda. A los 9 años no pensaba que pescar una trucha de 50 centímetros fuera algo extraordinario, aunque sí recuerdo mi sorpresa al ver que en el sedal no se había roto y que no necesité ni siquiera una red para recogerlo. 10 minutos después llegué al lugar donde el río se dividía en aquel tiempo. Aquello hace muchos años y ahora ha desaparecido. Hay incluso una colonia de dúplex donde antiguamente pasaba el río, y también una escuela municipal. Y si hay un arroyo, fluye a oscuras. Entonces el riachuelo se dividía alrededor de una enorme roca gris, casi del tamaño del retrete anexo de nuestra casa. Allí había un espacio llano y agradable, herboso y suave, que daba a lo que mi padre y yo llamábamos la rama sur. Me puse de cuclillas, tiré el sedal al agua y casi de inmediato capturé una hermosa trucha arcoíris. No tenía el tamaño de la otra, pero con todo era un buen ejemplar. La limpié antes de que sus branquias dejaran de moverse, la guardé en la cesta y volví a tirar el sedal al agua. Esta vez no picó ningún pez inmediatamente, así que me tumbé y me puse a mirar la franja azul del cielo que podía verse. Las nubes pasaban flotando e incluso me imaginé para sacarles un parecido. Vi un unicornio, después un gallo y luego un perro que se asemejaba un poco a Candy Bill. Estaba esperando la siguiente nube cuando me quedé amodorrado. O quizá dormido, no estoy seguro. Solo sé que fue un tirón en mi sedal tan fuerte que casi me arranca la caña de bambú de la mano, lo que me devolvió a aquella tarde. Me senté, agarré la caña y de pronto me di cuenta de que algo se había posado en la punta de mi nariz. Crucé los ojos y vi una abeja. Sentí que el corazón se me paraba en el pecho y durante un terrible segundo tuve la certeza de que iba a mojar los pantalones. Se repitió el tirón del sedal, más fuerte esta vez, pero aunque yo mantuve bien agarrado el extremo de la caña para que no fuera arrastrada al arroyo y quizá llevada por la corriente, no hice ningún esfuerzo por tirar de mi presa. Toda mi aterrorizada atención estaba fija en aquella cosa gorda, negra y amarilla que usaba mi nariz como área de descanso. Lentamente desplegué mi labio inferior y soplé hacia arriba. La abeja se agitó un poco, pero permaneció en su sitio. Volví a soplar y la abeja volvió a agitarse. Pero esta vez también pareció impacientarse y no me atreví a soplar más por miedo a que se enfadara del todo y me diera un picotazo. La tenía demasiado cerca para distinguir lo que estaba haciendo, pero era fácil imaginarla clavando su aguja en uno de los agujeros de mi nariz y lanzando su veneno nariz arriba hacia mis ojos y hacia mi cerebro. Me asaltó una terrible idea, que aquella era la misma abeja que había matado a mi hermano.
Sabía que no era verdad, y no solo porque las abejas probablemente no viven más de 1 año, eso lo sabía hasta un niño de 9 años. Pero decían que las abejas mueren cuando pican y tienen los aguijones dentados, y cuando echan a volar, después de realizar su proeza, se destrozan. Con todo, la idea persistió. Aquella era una abeja especial, una abeja diabólica, y había vuelto para acabar con el otro hijo de Albión y Loreta. Y hay otra cosa. Ya me habían picado abejas antes, y aunque las picaduras se habían hinchado quizá más de lo normal, no puedo asegurarlo, no había muerto a causa de ello. Eso solo le tocó a mi hermano, una terrible trampa que le había sido tendida en plena pubertad, una trampa de la que de algún modo yo había escapado. Pero mientras bizqueaba hasta que me dolieron los ojos en un intento de enfocar a la abeja, la lógica no existía. Lo que existía era la abeja, nada más. La abeja que había matado a mi hermano, con tal saña que mi padre se había bajado los tirantes del peto para quitarse la camisa y tapar la cara hinchada y embotada de Dan. Incluso en medio de su más profundo dolor, mi padre había hecho eso porque no quería que su mujer viera en lo que se había convertido su hijo mayor. Ahora había vuelto la abeja e iba a matarme y yo iba a morir convulsionándome sobre la orilla, sacudiéndome igual que una trucha cuando le quitas el anzuelo de la boca. Mientras estaba allí sentado al borde del pánico, oí un ruido a mis espaldas, tan brusco e impreciso como un disparo, pero supe que no era un disparo. Era alguien dando una palmada, una sola palmada. Justo cuando sonó, la abeja rodó por mi nariz y cayó en mi muslo, con las patas hacia arriba y el aguijón convertido en un inofensivo hilo negro sobre la vieja y raspada pana marrón. Enseguida vi que estaba tiesa como la mojama. En ese mismo momento, la caña dio otro tirón, el más fuerte de todos, y casi volví a perderla. Agarré la caña con las 2 manos y le di un gran y estúpido tirón que habría hecho que mi padre se llevara las manos a la cabeza, de haber estado allí para verlo. Una trucha arcoíris, bastante más grande de la que había pescado, salió húmeda y aleteante del agua, centelleando y esparciendo gotitas de agua por los filamentos de la cola. Parecía una de las imágenes idealizadas que solían aparecer en las portadas de las revistas masculinas. Sin embargo, en ese momento pescar un gran ejemplar era casi lo último en lo que estaba pensando. Y cuando el sedal se rompió y el pez cayó de nuevo al arroyo, apenas me di cuenta. Miré atrás para ver quién había dado la palmada. Arriba, donde acababan los árboles, había un hombre. Tenía la cara muy pálida y alargada. Llevaba el pelo negro pegado al cráneo y peinado con sumo cuidado hacia la izquierda de su estrecha cabeza. Era muy alto. Llevaba un traje negro de 3 piezas y supe al instante que no era un ser humano, porque sus ojos eran entre rojos y anaranjados, como las llamas de una estufa de leña. No me refiero solo a los iris, porque no tenía iris, ni pupilas, ni desde luego blanco de los ojos. Sus ojos eran completamente naranjas, de un naranja cambiante y tembloroso. Y realmente es demasiado tarde para no decir exactamente lo que pienso, ¿no? Aquel hombre estaba ardiendo por dentro, y sus ojos eran como esas pequeñas portillas de mica que a veces se ven en las puertas de las estufas. Se me aflojó la vejiga, y el desgastado marrón donde yacía la abeja muerta se oscureció. Apenas sabía lo que había pasado y no podía apartar los ojos del hombre que estaba en lo alto de la orilla mirándome. El hombre que había salido caminando después de 50 kilómetros de bosques impenetrables en el oeste del Maine, con un elegante traje negro y unos finos zapatos de cuero reluciente. Podía ver la cadena de su reloj enrollada en su chaleco, brillando bajo el sol estival. El hombre no tenía ni una sola aguja de pino encima, y me estaba sonriendo. «Vaya, si es un pescadorcito», exclamó con voz suave y agradable. «Mira por dónde, qué encuentro tan afortunado». «Hola», le dije. La voz no me temblaba, pero tampoco parecía mi voz. Sonaba diferente, como la voz de mi hermano Dan, o incluso como la de mi padre, y lo único que pensaba era que aquel hombre me dejara ir si yo fingía no ver lo que era, si fingía no haber visto que había llamas resplandeciendo y danzando donde debería haber estado sus ojos. «Puede que te haya ahorrado una fea picadura», dijo, y vi con horror que empezaba a bajar por la loma hasta donde yo estaba sentado, con una abeja muerta en el muslo mojado y una caña de bambú en mis manos entumecidas. Sus zapatos de ciudad y de suela lisa deberían haber resbalado sobre la maleza y los hierbajos que cubrían la empinada orilla, pero no lo hicieron.
y observé que tampoco dejaban huella. Allí donde sus pies habían pisado o parecían haber pisado, no había ni una sola rama rota, ni una hoja aplastada, ni una huella de zapato. Incluso antes de que llegara junto a mí, reconocí el aroma que emanaba su piel bajo el traje, el olor de cerillas quemadas, el olor a azufre. El hombre de traje negro era el diablo. Había salido de los espesos bosques que hay entre mi pueblo y el otro y ahora estaba allí de pie, a mi lado. Por el rabillo de un ojo pude ver una mano tan pálida como la de un maniquí en un escaparate. Sus dedos eran espantosamente largos. Se puso de cuclillas a mi lado y sus rodillas crujieron como podían crujir las de cualquier hombre normal. Pero cuando movió las manos para dejarlas colgando entre sus rodillas, vi que cada uno de esos largos dedos terminaban en algo que no era una uña, sino una larga garra amarilla. No me ha respondido a mi pregunta, pescadorcito. Era ahora lo que pienso como la voz de uno de esos locutores de radio en los programas con orquesta de algunos años antes, esos que anunciaban Geritol, Serután o Batil o las pipas del doctor Glasgow. Qué encuentro tan afortunado, ¿verdad, pescadorcito? Por favor, no me haga daño. Estaba más asustado de lo que puedo describir, más asustado de lo que quiero describir. Pero me acuerdo perfectamente. No se me pasó por la cabeza esperar que aquello fuera un sueño, como supongo que hubiera hecho si quizá hubiese sido mayor. Pero no era mayor. Tenía 9 años y reconocía la verdad cuando ésta se acuclillaba a mi lado. Sabía distinguir un pájaro de un halcón, como habría dicho mi padre. El hombre que había salido del bosque aquella tarde de sábado, a mediados de verano, era el diablo. Y tras las cuencas vacías de sus ojos su cerebro ardía. Vaya, ¿qué estoy oliendo? ¿Estoy oliendo a mojado? Se inclinó hacia mí, con la nariz hacia afuera, como el que quiere oler una flor, y noté algo espantoso. A medida que la sombra de su cabeza avanzaba por la orilla, la hierba de debajo amarilleaba y moría. El hombre bajó la cabeza hacia mis pantalones y olfateó. Entrecerró sus ojos resplandecientes como si hubiera inhalado un aroma sublime y no quiso concentrarse en nada más. Luego se tiró sobre su espalda en aquel pequeño llano y se puso a reír como un loco. Pensé en echar a correr, pero mis piernas parecían estar a 1000 kilómetros de mi cerebro. Sin embargo, no lloré. Había mojado los pantalones como un bebé, pero no lloraba. Estaba demasiado asustado para llorar. De pronto supe que iba a morir, y probablemente de forma dolorosa. Pero lo peor de todo es que puede que aquello no fuera lo peor. Lo peor quizá viniera después de que yo estuviese muerto. De repente el hombre se sentó, y el olor a cerillas quemadas que desprendía su traje me produjo una arcada. Me miró con gravedad, con su cara blanca y alargada y sus ojos encendidos, pero también con cierto aire risueño. Ese aire risueño nunca le abandonaba. Malas noticias, pescadorcito, te traigo malas noticias. No podía hacer otra cosa que mirarlo. El traje negro, los finos zapatos negros, los largos dedos blancos rematados no por dedos sino por garras. Tu madre ha muerto. No, grité. Recordé a mi madre haciendo pan, con el rizo cruzándole la frente hasta rozar su ceja, envuelta en la intensa luz de la mañana, y de nuevo me invadió el terror. Pero esta vez no por mí. Luego recordé su aspecto cuando salí con la caña, de pie en la puerta de la cocina, haciéndose sombra con las manos, y que en ese momento me había parecido la imagen de alguien que esperabas volver a ver, pero que no verás jamás. «No, miente», grité. Sonrió con la triste y paciente sonrisa de un hombre que a menudo ha sido acosado físicamente. «Me temo que no», dijo. «Fue lo mismo que le ocurrió a tu hermano, Gary, una abeja». «No es verdad. Mi madre es mayor, tiene 35 años. Si una picadura de abeja pudiera matarla como Adán, hace mucho tiempo que habría muerto. Y usted es un cabrón mentiroso». Le había llamado cabrón mentiroso al diablo. De alguna forma era consciente de ello, pero la parte superficial de mi mente estaba absorbida por la enormidad de lo que él había dicho. Mi madre muerta. Para el caso podía haberme dicho que había un nuevo océano donde ahora estaban las montañas rocosas. Pero le creí. En cierta forma le creí completamente. Como siempre creemos en cierta forma lo peor que podemos imaginar. Entiendo tu dolor, pescadorcito, pero me temo que este argumento no se sostiene. Un hombre puede pasarse toda la vida sin ver un ruiseñor, pero ¿significa eso que los ruiseñores no existen? Tu madre... Un pez saltó de debajo de nosotros. El hombre del traje negro frunció el ceño y lo señaló con el dedo.
La trucha se agitó en el aire, su cuerpo doblándose con tal energía que por un instante pareció que iba a romper por la cola, y cuando cayó de nuevo al arroyo, estaba flotando inerte y sin vida. Chocó contra la gran roca gris. Tu padre simplemente vivió toda su vida sin que le picara una abeja. Y entonces, de hecho, hace menos de una hora, una entró volando por la ventana de la cocina mientras ella sacaba el pan del horno y lo ponía a enfriar sobre la encimera. No voy a oír esto, no voy a hacerlo. Levanté las manos y me tapé los oídos. El hombre frunció los labios como si fuera a silbar y me sopló suavemente. Fue una sola bocanada, pero más pestilente de lo que puede imaginarse. Un hedor a alcantarillas obstruidas, a letrinas que no deberían haber conocido ni una sola rociada de cal, a gallinas muertas después de una inundación. Se me cayeron las manos a ambos lados de la cara. Bien, dijo. Debes oír esto, Gary. Debes oírlo, pescadorcito. Fue tu madre la que pasó esa flaqueza letal a tu hermano Dan. Tú tienes algo de eso, pero también una protección de tu padre. El pobre Dan que de algún modo le faltaba. Frunció de nuevo los labios, pero esta vez hizo un cómico sonido de lástima en vez de echarme su fétido aliento. Así que, aunque no me guste hablar mal de los muertos, es casi un caso de justicia poética. Tu madre es la culpable de la muerte de tu hermano. No es verdad. Te aseguro que sí. La abeja entró por la ventana y se posó en el cuello de tu madre. Ella la espantó con la mano antes de saber siquiera lo que estaba pasando. Y la abeja le picó. Al instante tu madre sintió que se le empezaba a cerrar la garganta. Ya sabes, eso que les ocurre a la gente que es alérgica al veneno de las abejas. Se les cierra la garganta y se ahogan en pleno aire libre. Por eso la cara de Dan estaba tan morada y tumefacta. Por eso tu padre le tapó con la camisa. Miré a aquel hombre incapaz de articular palabra. Las lágrimas ahora sí caían rodando por mis mejillas. No quería creerle y sabía por mis clases de religión que el diablo es el padre de todas las mentiras. Pero aún así le creí. Me creí que él había estado allí, en la puerta de nuestra casa, mirando por la ventana de la cocina mientras mi madre caía de rodillas, agarrándose su hinchada garganta mientras Candy Bill bailaba a su alrededor, ladrando frenéticamente. Tu madre hizo los ruidos más increíblemente espantosos y me temo que se arañó la cara terriblemente. Los ojos se le hincharon como los de una rana y lloraba al morir. ¿No es adorable? Después de muerta, después de haber estado 15 minutos tumbada en el suelo sin otro sonido que el del fogón y con el aguijón astillado en el cuello, este virbonzuelo de tu perro lamió sus lágrimas, primero en un lado y luego en el otro. El hombre miró al arroyo por un momento con cara triste y meditabunda. Luego se volvió hacia mí y su expresión luctuosa desapareció como un sueño. Su rostro estaba tan flojo y famélico como el de un cadáver. Sus ojos fulguraban y pude ver sus dientecillos afilados entre los pálidos labios. Me muero de hambre. Voy a matarte. Te abriré en canal y me comeré tus tripas, pescadorcito. ¿Qué te parece? No, por favor. Intenté decirle, pero ni un sonido salió de mi boca. Comprendí que lo decía en serio, que realmente estaba hablando en serio. Es que tengo muchísima hambre, y de todas formas, hazme caso, no querrás vivir sin tu preciosa mamá. Las almas asesinadas van al cielo, así que los dos estaréis viéndoos próximamente. ¿No es estupendo, Gary? Intentó agarrarme de nuevo con sus largas y pálidas manos y yo, sin pensar lo que hacía, destapé de golpe mi cesta, rebusqué en el fondo y saqué la gigantesca trucha que había pescado antes, la única con la que debía haberme conformado. Se la ofrecí ciegamente, con mis dedos en aquel vientre rojo y rajado que yo había destripado igual que el hombre del traje negro había amenazado con destriparme a mí. El ojo vidrioso del pez me miró como en un sueño y el anillo dorado en torno a su negra cintura me recordó al anillo de boda de mis padres. ¡Qué pez más grande! ¡Qué pez más grande! Entonces me lo arrebató y se la metió en la boca. Abrió más que cualquier humano la había abierto jamás. Muchos años después, cuando tenía unos 65, lo recuerdo porque fue cuando me jubilé, fui al acuario de Nueva Inglaterra y por fin vi un tiburón y la boca del hombre del traje negro era como las fauces abiertas del tiburón, solo que su garganta era de un rojo llameante, del mismo color que sus horribles ojos. El hombre del traje negro engulló el pez igual que un artista ambulante se tragó una espada. No masticó, y sus ojos refulgentes se hincharon como si estuviera haciendo un esfuerzo. El pez fue entrando poco a poco, la garganta del hombre cada vez más hinchada a medida que lo iba engullendo, y entonces él empezó a derramar lágrimas, solo que eran lágrimas de sangre, morada y espesa.
Creo que fue la visión de las lágrimas sanguinolentas la que me hizo recomponerme. No sé por qué, pero creo que fue aquello. Me levanté de un salto, como movido por un resorte. Me di la vuelta con la caña de bambú todavía en una mano y huí corriendo orilla arriba. Doblando y arrancando corriosos arbustos con la otra en un intento de subir la cuesta más rápidamente. El hombre hizo un ruido furioso y estrangulado, el sonido de alguien que tiene la boca demasiado llena, y miré hacia atrás justo al llegar arriba. Venía hacia mí, con el faldón de su chaqueta ondeando y la fina cadena dorada del reloj destellando y relampagueando bajo el sol. La cola del pez aún sobresalía de su boca y yo podía oler el resto del animal asándose en el horno de su garganta. Trató de cogerme, lanzándome sus garras, y yo huí por el lado de la cuesta. Al cabo de unos 100 metros recobré la voz y pude gritar, de miedo por supuesto, pero también de dolor por mi preciosa madre muerta. Él avanzaba detrás de mí. Podía oírlo chasqueando ramas y batiendo arbustos, pero no eché la vista atrás. Bajé la cabeza, entorné los ojos para protegerlos de los arbustos y corrí. Corrí tan rápido como pude. A cada paso esperaba sentir sus manos bajando por mis hombros y tirando de mí en un ardiente abrazo final. Pero no ocurrió. Después de un tiempo indeterminado, que supongo no pudo ser superior a 5 o 10 minutos, pero que se me antojó eterno, vi el puente a través de las varias capas de hojas y abetos. Todavía gritando, pero ya sin aliento, como una tetera que casi se ha quedado sin agua, alcancé la segunda cuesta, más empinada, y emprendí la subida. «¡Pescadorcito!», rugió subiendo la colina tras de mí y agarrándome un pie con su larga mano. Me zafé, me volví y le tiré la caña de pescar. Él la esquivó fácilmente, pero de algún modo se le enredó en los pies y le hizo caer de rodillas. No esperé a ver más. Me di la vuelta y escapé hacia lo alto de la cuesta. Casi resbalé al llegar arriba, pero pude agarrar uno de los puntales que iban por debajo del puente y salvarme. «¡No escaparás, pescadorcito!», exclamó a mis espaldas. «¡Déjame en paz!», grité. Agarré la barandilla del puente y me lancé por encima en una torpe voltereta, llenándome las manos de astillas y golpeándome la cabeza con tal fuerza contra las tablas que al caer contra el suelo vi las estrellas. Rodé sobre mi vientre, empecé a gatear, trastabillar, me incorporé y al llegar al final del puente volví a tropezar. Pero cogí otra vez ritmo y eché a correr. Corrí como solo pueden hacerlo los niños de 9 años, como el viento. Sentía que mis pies solo tocaban el suelo cada 2 o 3 zancadas. Corría y sentía una fuerte punzada en el costado izquierdo, desde la parte más baja de las costillas hasta la axila. Corría hasta notar un regusto de sangre y algo parecido a virutas de metal en el paladar. Cuando ya no pude correr más, me detuve dando tumbos y miré hacia atrás, jadeando y resoplando como un caballo asmático. Estaba convencido de que iba a ver al hombre justo detrás de mí, con su impecable traje negro, la cadena de reloj como un círculo reluciente alrededor del chaleco y sin un solo pelo fuera de lugar. Pero había desaparecido. El camino que llevaba de vuelta al arroyo entre las masas de pinos y abetos estaba vacío. Y no obstante, sentí su presencia en algún lugar, cerca de aquellos bosques, mirándome con sus ojos llameantes y oliendo a cerillas quemadas y a pescado asado. Unos kilómetros más adelante, justo pasado el lugar donde el camino salía del bosque y se unía al camino de Gilgan Flat, vi a mi padre que venía hacia mí silbando. El viejo cubo de roble. Llevaba su caña, la del carrete ribeteado que había comprado en un almacén. En la otra mano llevaba su cesta, con la cinta que mi madre había cosido al asa cuando aún vivía. «Dedicado a Jesús», decía la cinta. Yo iba andando, pero cuando le vi eché de nuevo a correr gritando «¡Papá, papá!» con todas mis fuerzas y tambaleándome con mis cansadas y conveadas piernas como un marinero borracho. La expresión de sorpresa de su cara al reconocerme quizá fuera cómica en otras circunstancias, pero no en aquellas. Soltó la caña y la cesta y echó a correr hacia mí. Nunca en mi vida vi a mi padre correr tan rápido. Cuando nos juntamos, fue un milagro que el choque no nos dejara a los dos inconscientes. «Gary, ¿qué te ocurre? ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien?» «Mamá ha muerto», gemí. «Me he encontrado un hombre en el bosque y me lo ha dicho. Mamá ha muerto. Le ha picado una oveja y se ha hinchado como le pasó a Dan. Y se ha muerto. Está en el suelo de la cocina. Y Candy Bill lamió sus lágrimas». Cara era la palabra que me faltaba por decir. Pero entonces el pecho me palpitaba tanto que no pude articular más. Las lágrimas anegaron de nuevo mis ojos y el rostro sorprendido y asustado de mi padre se desdibujó en 3 imágenes solapadas. Empecé a aullar, no como un niño pequeño que se ha despellejado la rodilla, sino como un perro que ha visto algo malo a la luz de la luna.
Quería asegurarme de que no vería más al hombre del traje negro y miraba atrás todo el rato. «Gary, escúchame», dijo él al cabo de un instante. Yo seguía aullando. Mi padre me dejó un poco de tiempo para desahogarme. Luego se agachó y me subió la barbilla para que pudiéramos vernos la cara. «Tu madre está bien», dijo. Yo solo podía mirarlo con las mejillas inundadas de lágrimas. No le creía. No sé quién te ha dicho otra cosa, ni qué clase de canalla quería asustar así a un niño pequeño. Pero te juro por Dios que tu madre está bien. Pero él me dijo... No me importa lo que te dijo. Volví a casa de Versad antes de lo que esperaba y decidí que estaba a tiempo de alcanzarte. Cogí la caña y la cesta y tu madre nos preparó un par de rebanadas con mermelada de su nuevo pan, todavía caliente. Así que estaba bien hace menos de media hora. ¿Pero quién era ese hombre? ¿Y dónde estaba? Voy a buscarlo y le voy a dar una paliza de muerte. Pensé 1000 cosas en solo 2 segundos, o al menos eso me pareció. Pero la última de todas fue la más poderosa. Si mi padre se encontraba con el hombre del traje negro, no creo que fuera él quien buscara pelea, ni quien huyera. Yo aún recordaba esos largos dedos blancos rematados por garras. «Gary, creo que no me acuerdo. ¿Estabas donde se bifurca el río? ¿En la Roca Grande?» Nunca pude mentir a mi padre cuando me hacía una pregunta directa, ni siquiera para salvar su vida o la mía. «Sí, pero no vayas allí, por favor. No vayas. Ese hombre daba miedo. Creo que llevaba una pistola». Mi padre me miró pensativo. «Puede que no hubiera ningún hombre», dijo elevando un poco el tono en la última palabra que había dicho. «Quizá te quedaste dormido mientras pescabas y tuviste una pesadilla, como aquellas que tenías sobre Dani el invierno pasado». Había tenido un montón de pesadillas sobre Dan el invierno anterior. Sueños en los que yo abría la puerta del armario que daba acceso al oloroso lagar y lo veía allí de pie. «Supongo que pude ser eso», dije. «Bueno, debemos volver y encontrar la caña y la cesta». Mi padre, de hecho, se puso a andar en esa dirección y tuve que tirarle frenéticamente del brazo para detenerlo y hacer que se diera la vuelta. «Luego, por favor, papá, quiero ver a mamá. Tengo que verla con mis propios ojos». Mi padre se lo pensó y a continuación asintió con la cabeza. «Supongo que sí. Primero iremos a casa y luego cogeremos la caña y la cesta». Así que volvimos caminando junto a la granja. Mi padre con la caña al hombro como un cualquiera de mis amigos y yo llevando su cesta. Y los dos comiendo rebanadas del pan que mi madre había hecho. Pan untado con mermelada de grosella. «¿Has pescado algo?» «Sí, una trucha arcoíris bastante grandes». «Y una trucha del arroyo mucho más grande», pensé, pero no se lo dije. En verdad, la más grande que he visto en mi vida, pero no la tengo para enseñársela. Se la di al hombre del traje negro para que no me comiera, y funcionó por los pelos. Eso es todo, nada más. Después de pescarla me quedé dormido. No era propiamente una respuesta, pero tampoco mentira, era una realidad. «Tuviste suerte de no perder la caña, porque no la perdiste, ¿verdad, Gary?» «No». Mentir sobre aquello no habría servido de nada ni aunque fuera capaz de inventarme una patraña. No si él estaba decidido a volver de todas formas por mi caña, y pude ver en su cara que sí lo estaba. Más adelante, Candyville vino corriendo desde la puerta trasera ladrando como loco y moviendo las ancas de un lado a otro como hacen los terrier cuando están nerviosos. No pude esperar más. La esperanza y la angustia borboteaban en mi garganta como la espuma. Dejé atrás a mi padre y eché a correr hacia la casa, con su cesta todavía en la mano y convencido en lo más profundo de mi corazón de que iba a encontrar a mi madre muerta en el suelo de la cocina, con la cara hinchada y tumefacta como la de Dan cuando mi padre lo trajo de aquel prado, gritando e invocado el nombre del Señor. Pero mi madre estaba de pie junto a la encimera, tan sana y salva como cuando la dejé, tarareando una canción mientras pelaba guisantes en un cuenco. Me echó una ojeada, primero sorprendido y luego asustada, al reparar en mis ojos muy abiertos y en mis pálidas mejillas. «Gary, ¿qué te pasa? ¿Qué ocurre?» No respondí. Tan solo corrí hacia ella y la cubrí de besos. En algún momento mi padre entró y dijo: «No te preocupes, Lo. El chico está bien. Es solo que ha tenido una de sus pesadillas cuando estaba junto al arroyo». «Dios quiera que sea la última», dijo mi madre. «No tiene que venir si no quieres, Gary», dijo mi padre, decidido a volver a por la caña. Sin embargo, ya había dejado claro que pensaba que debía ir, que debía volver y enfrentarme a mis miedos, como supongo que diría la gente hoy en día. Eso era muy bien para terrores inventados, pero las últimas 2 horas no habían hecho mucho por cambiar mi convicción de que el hombre del traje negro había sido real. Sin embargo, no sería capaz de convencer a mi padre de aquello.
No creo que había habido nunca un niño de 9 años capaz de convencer a un padre de que ha visto al diablo salir del bosque con un traje negro. Iré, dije. Había salido de la casa para unirme a él antes de que se marchara, armándome de valor para ponerme en marcha, y ahora estábamos de pie junto al tajo en el patio lateral, no lejos de la pila de leña. ¿Qué llevas detrás de la espalda?, preguntó. Se lo enseñé. Iba a acompañarle y esperaba que el hombre del traje negro, con el pelo completamente liso, peinado hacia la izquierda, se hubiera asomado. Pero si no, quería estar preparado. Tan preparado como fuera posible. Llevaba en la mano la Biblia familiar que había sacado de detrás de mi espalda. Había pensado en llevar un Nuevo Testamento, pero el pequeño testamento rojo no parecía suficiente cuando te tienes que enfrentar al mismo diablo, ni siquiera con las palabras de Jesús marcadas en tinta roja. Mi padre miró la vieja Biblia hinchada de documentos familiares y fotos y creí que me iba a hacer devolverla a su sitio, pero no lo hizo. Una expresión de tristeza mezclada con compasión atravesó su rostro y asintió con la cabeza. «Está bien. ¿Sabe tu madre que la has cogido?» «No». Volvió a sentir. «Entonces espero que no la echen falta antes de que volvamos. Vamos, y que no se te caiga». Media hora más tarde estábamos los dos en lo alto de la orilla, mirando al lugar donde se bifurcaba el río y a la pequeña explanada donde había tenido lugar mi encuentro con el hombre de los ojos naranja. En la mano llevaba la caña de balbú, la había cogido por debajo del puente, y la cesta estaba en la pequeña planicie con la tapa de mimbre vuelta al revés. Mi padre y yo nos quedamos un buen rato mirando hacia abajo, y ninguno de los dos dijo nada. Bajé la vista y vi que sostenía la abultada y vieja Biblia familiar delante de mí, apretando la cubierta tan fuerte como mis pulgares, que se me pusieron blancos. Así era como el marido de mamá Sui sostenía una varilla de sauce cuando intentaba encontrar aguas subterráneas para alguien. «Quédate aquí», dijo por fin mi padre. Bajó derrapando del lado de la loma, hundiendo sus zapatos en la fértil y mullida tierra y moviendo los brazos en busca de equilibrio. Yo me quedé donde estaba, blandiendo rígidamente la Biblia, como una varilla de zahorí y con el corazón a punto de estallar. No sé si en esa ocasión me sentí observado o no. Estaba demasiado asustado para sentir nada, excepto el deseo de estar lejos de aquel lugar y de aquel bosque. Mi padre se agachó, olfateó el tramo de hierba muerta y torció el gesto. Yo sabía lo que estaba oliendo, algo parecido a cerillas quemadas. Luego eché un vistazo por encima del hombro para comprobar que no venía nadie por detrás. No había nadie. Cuando me entregó la cesta, la tapa aún colgaba del revés en sus pequeñas y bonitas junturas de cuero. Miró dentro y no vimos nada más que 2 puñados de hierba. ¿No dijiste que habías cogido una trucha arcoíris? Aunque puede que también lo soñaras. No, sí que la pesqué. Bueno, lo que seguro es que no se escapó de un coletazo, porque si no, no estaría limpia y destripada. Y tú no meterías un pez en la cesta sin hacer eso, ¿verdad, Gary? Yo te he enseñado a hacer las cosas bien. Sí, es verdad, pero entonces si no has soñado que la pescaste y estaba muerta en la cesta, algo tuvo que venir y comérsela, dijo mi padre, echando otro vistazo por encima de su hombro con los ojos muy abiertos, como si hubiera oído algo moverse en el bosque. No me sorprendió mucho ver gotas de sudor brillando en su frente, como grandes joyas transparentes. «Vamos», dijo, «larguémonos de aquí». Es lo que yo quería, y volvimos por la orilla hasta el puente, caminando rápido y en silencio. Al llegar allí, mi padre echó una rodilla al suelo y examinó el lugar donde había encontrado mi caña. Allí había otro tramo de hierba muerta, y las orquídeas estaban marrones y enroscadas sobre sí mismas, como si una ráfaga de calor las hubiera chamuscado. Mientras mi padre hacía aquello, yo inspeccioné la cesta vacía. «Aquel hombre debió de volver para comerse también otro pez», dije. Mi padre levantó los ojos y me miró. «¿Otro pez? Sí, no te lo había dicho, pero también pesqué una trucha del arroyo, una muy grande. Ese tipo tenía un hambre feroz». Quería decir más cosas, pero las palabras me temblaban en los labios y al final no lo hice. Subimos hasta el puente y nos ayudamos el uno al otro al subir la barandilla. Mi padre cogió la cesta, miró dentro, se fue hasta la baranda y la tiró por encima. Llegué junto a él justo a tiempo de verla caer al río y flotar como una barca, hundiéndose cada vez más a medida que el agua entraba a raudales por sus mimbres. «Huele mal», dijo mi padre sin mirarme, y su voz soñó extrañamente a la defensiva. Fue la única vez en mi vida que le oía hablar así. «Sí, si tu madre pregunta, le diremos que no hemos podido encontrarla. Si no pregunta, no le diremos nada». «De acuerdo». Y ocurrió que mi madre no preguntó. Nosotros no le dijimos nada y ahí quedó la cosa. Ese día en el bosque fue hace 81 años.
Y en muchos de los años transcurridos desde entonces, ni siquiera he pensado en él, al menos despierto. Como cualquier otro hombre o mujer de este mundo, no puedo responder de mis sueños, pero ahora soy viejo y me parece que sueño despierto. Los achaques me acechan como olas que pronto se llevarán a un castillo de arena abandonado por un niño, y también los recuerdos, lo que me recuerda el fragmento de una vieja nana que dice: déjalos a su aire y volverán a casa moviendo el rabo tras de sí. Recuerdo cosas que comí, juegos a los que jugué, chicas a las que besé en el guardarropa del colegio cuando jugábamos al cartero, chicos con los que hice amistad, el primer trago que tomé, el primer cigarrillo que fumé. Todo me recuerda, todo. Pero lo que mejor recuerdo, el más importante de mis recuerdos, es el del hombre del traje negro que brilla con luz propia, espectral, esa imagen embrujada. Era real, era el diablo, y aquel día fue su mandado o su suerte. Tengo la sensación cada vez más de que escapar de él sí fue mi suerte, pura suerte, y no la intercesión del Dios del que ha venerado y cantado himnos durante toda la vida. Mientras descanso en mi habitación de la residencia y en el decrépito castillo de arena que es mi cuerpo, me digo que no debo temer al diablo, que he tenido una buena vida y agradable, y que no debo temer al diablo. A veces me recuerdo al mismo que fui yo, y no a mi padre, quien terminó convencido a mi madre de que volviera a la iglesia aquel verano. A oscuras, sin embargo, estos pensamientos no tienen el poder de calmarme ni de consolarme. A oscuras, oigo una voz que susurra que el niño de 9 años que fui tampoco había hecho nada por lo que justamente debiera temer al diablo. Y aún así, el diablo vino. A oscuras, a veces oigo esa voz que suena aún más bajo, a un volumen que es inhumano. ¡Qué pez más grande! ¡Qué pez más grande! El diablo se me apareció una vez, hace mucho tiempo. ¿Y si se volviera a presentar ahora? Ya soy demasiado viejo para salir corriendo. Ni siquiera puedo ir y volver al baño sin el andador. Tampoco tengo una trucha grande y hermosa para aplacarlo ni siquiera por un segundo. Soy viejo y mi cesta está vacía. ¿Y si el diablo volviera y me encontrara así? ¿Y si todavía estuviera hambriento? Bien, pues continuamos con el siguiente relato de Stephen King. Esta ocasión se titula Fuegos de artificio en estado de embriaguez. Este relato fue incluido en el Bazar de los malos sueños, que es una colección de relatos cortos que fue publicada el 3 de noviembre del 2015, convirtiéndose en la 6ª colección de historias cortas de Stephen King. Ha sido trasladado al cine con una adaptación protagonizada por James Franco. Fuego de artificio en estado de embriaguez es un relato de humor terrorífico, sí, comedia terrorífica. El humor y el terror son dos caras de la misma moneda. Y como dice Juan José Millás, por ejemplo, hay zonas del ser humano a las que solo te puedes acercar desde el humor. Desde otro ángulo serían insoportables. Es el caso del relato a continuación. En este relato, Aldin y su madre son dos yanquis alcohólicos y bastante ignorantes que de la noche a la mañana se hacen ricos gracias a un golpe de suerte. Se pasan los días bebiendo y cada 4 de julio, en la celebración del Día de la Independencia de los Estados Unidos, lo pasan en su casa junto al lago. Sus vecinos son muy ricos y celebran ese aniversario gastando un montón de dinero en fuegos artificiales. Aldin y su madre cada año están más molestos y comienzan una alocada competencia con sus vecinos para ver quién es capaz de hacer el mejor espectáculo de pirotecnia cada año. ¿Quién ganará? Pues nos lo va a contar Gemma Pascual, actriz profesional, indispensable de las artes escénicas, amiga de las ánimas. Por favor, recibid con un fuerte aplauso a Gemma Pascual.
Declaración del señor Aldin McCausland, Departamento de Policía del Condado de Castle, 5 de julio de 2015. Sí, podría decirse que mi madre y yo, después de la muerte de mi padre, íbamos mucho al campo, a beber y a relajarnos. No lo prohíbe ninguna ley, ¿verdad que no? Si uno no se sienta al volante, claro está, y eso nunca lo hicimos. Además, podíamos permitírnoslo, porque para entonces éramos lo que diríamos ricos ociosos. Nunca lo habríamos imaginado, siendo mi padre carpintero toda su vida. Se presentaba como carpintero especializado. Y mi madre siempre añadía, más entonado que especializado. Ese era su chistecito. Mi madre trabajaba en la floristería Royce, en Castle Street, pero a jornada completa solo en noviembre y diciembre. Tenía mano para aquellos adornos navideños. Vaya, sí la tenía. Y los arreglos florales funerarios tampoco se le daban mal. Ella misma se ocupó de la corona de mi padre. ¿Lo sabíais? Llevaba una bonita cinta amarilla que decía, «¿Cuánto te quisimos?» Casi bíblico, ¿nos parece? La gente lloró al verla. Incluso aquellos a los que mi padre les debía dinero. Cuando acabé el instituto empecé a trabajar en el taller mecánico de Sony, equilibrando ruedas, cambiando el aceite y arreglando pinchazos. También vendía un poco de hierba, bien está que lo admita. De eso hace ya muchos años, así que dudo que podáis presentar cargos. Siempre tenía calderilla de sobra para salir de juerga los viernes y los sábados. Me gusta la compañía de las mujeres, pero me he mantenido alejado del altar, al menos hasta la fecha. Supongo que si alguna ambición tengo, una sería ver el Gran Cañón. Otra quedarme soltero de por vida, como dicen. Así menos problemas. Además, tengo que atender a mi madre. Ya sabéis lo que dicen. El mejor amigo de un chico es su... Iré al grano. ¿Por dónde iba? Las salidas al campo. Al lado Abenaki. No es más que una cabaña de 3 habitaciones con una pizca de playa y un embarcadero viejo. Mi padre la compró en el 91, creo, cuando se embolsó un dinero extra con algún trabajo. Eso no bastó para pagar la entrada, pero cuando yo añadí los ingresos de mis remedios herbales, sí fue posible abonarla. Aunque aquel es un sitio bastante cutre, eso lo reconozco. Mi madre lo llamaba Hondonada de los Mosquitos. Le gustó ir allí desde el principio, a pesar de los bichos, las goteras y demás. Nos sentábamos en el porche, comíamos de picnic y veíamos pasar la vida. Ni siquiera entonces mi madre rechazaba unas latas de cerveza o una botella de licor de café, aunque en aquellos tiempos limitaba la bebida básicamente a los fines de semana. Cuando mi padre murió de un infarto mientras trabajaba en Harlow, mi madre y yo creíamos que estábamos a 2 velas. Pero nos las arreglaremos, dijo ella. Añadió que tendríamos que vender la cabaña de Abenaki, si es que encontrábamos a alguien tan mal de la cabeza como para comprarla. Empezamos a enseñarle la primavera del año que viene, propuso, antes de que incuben las moscas negras. Fue entonces cuando tuvimos nuestro primer golpe de suerte. Mi madre tenía por costumbre comprar un billete de lotería de $5, una vez por semana, después de hacer la compra en el supermercado Normie. Lo había hecho durante años y nunca había ganado más de $20. Y un día $250.000. Pensé que iba a mearme encima, dijo. Pusieron su foto en el escaparate del supermercado. Quizá lo recordáis. La tuvieron allí 2 meses, por lo menos. Un bonito $250.000. Fue entonces cuando empezó nuestra vida de ocio. Fue también cuando nos dimos en serio la bebida. A veces bebíamos en la casa del pueblo. Solo cuando prácticamente nos habíamos instalado en la Hondonada de los Mosquitos, empezamos a pegarle de lo lindo. Mi madre dejó la floristería para siempre y yo dije adiós muy buenas a eso de poner parches a los neumáticos. A partir de ese momento no teníamos ya grandes razones para vivir en el pueblo, al menos hasta que llegara el frío. Fue entonces cuando empezaron nuestros problemas con esos italianinis del otro lado del lago. Nos marchábamos allí a mediados de mayo y nos quedábamos hasta Acción de Gracias. Mi madre aumentó un poco de peso. Se puso en los 70, kilo arriba, kilo abajo, y supongo que eso se debía en gran parte al licor de café. No llaman a esa bebida fat ass in a glass, porque sí. Pero ella decía que nunca había sido una Miss América, ni siquiera una Miss Maine.
Soy una de esas chicas monas, le gustaba decir. Lo que al doctor Stone le gustaba decir, al menos hasta que mi madre dejó de visitarlo, era que lo que iba a ser si no dejaba de beber es una de esas chicas que mueren jóvenes. Eres un infarto en ciernes, Holly, advirtió el médico. O una cirrosis. Tienes ya diabetes tipo 2, no te basta con eso. Uf, dijo mi madre cuando volvió. Después de semejante rapapolvo necesito una copa. ¿Y tú, Aldin? Respondí que no me vendría mal, así que llevamos las sillas al final del embarcadero, como hacíamos muy a menudo, y pillamos una cogorza de padre y muy señor mío mientras contemplábamos la puesta de sol. Tan buenos como el que más, y mejores que muchos. Y oíd lo que os digo, todos nos morimos de algo, ¿es o no es? Los médicos a veces se olvidan de eso, pero mi madre lo sabía. Puede que ese hijo de puta macrobiótico tenga razón, dijo, mientras volvíamos tambaleantes a la cabaña. Serían las 10 más o menos, y nos habían devorado los mosquitos, pero al menos, cuando me vaya, sabré que he vivido. Además, no fumo, el tabaco es lo peor, como todo el mundo sabe. Sin fumar debería tener mecha aún para un tiempo, pero Alvin, ¿qué será de ti después? ¿Qué vas a hacer cuando yo me muera y se acabe el dinero? No lo sé, contesté, pero desde luego me gustaría ver el Gran Cañón. Se echó a reír, me dio un codazo en las costillas y dijo: ese es mi chico, con esa actitud nunca tendrás úlceras de estómago. Y ahora, a dormir. Eso hicimos. Nos despertamos hacia las 10 del día siguiente y a eso de las 12 empezamos a medicarnos para la resaca a base de cerveza, Muddy Brother. Yo no me preocupaba por mi madre tanto como el médico. Pensaba que, divirtiéndose como se divertía, no podía morirse. Bien, esos son los antecedentes. Ahora entremos en materia. Los Máximo. Y aquella puta trompeta y... Perdón por el vocabulario. Los Máximo tenían la casa justo enfrente de la nuestra. Una mansión blanca con columnas y un jardín que llegaba hasta su playa, que era de pura arena blanca y no de grava como la nuestra. Aquella casa debía de tener 10 o 12 habitaciones, 20 o más si contamos la casita de invitados. Lo llamaban Campamento 12 Pinos, por los abetos que rodeaban la casa principal y en cierto modo la envolvían. Campamento, Jesús de mi alma. Aquello era una mansión y sí, tenían pista de tenis, también de bádminton y un espacio al lado para jugar a la herradura. Aparecían casi a finales de junio y se quedaban hasta primeros de septiembre, en que cerraban el puto caserón. Un sitio de ese tamaño lo dejaban vacío 9 meses de cada 12. No me lo podía creer. En cambio, mi madre sí se lo creía. Decía que nosotros éramos ricos por azar, pero los Máximo eran ricos de verdad. Supuestamente el dinero salía de Construcciones Máximo. Lo consulté en internet y parecía lo más legal del mundo, pero eran italianos. Y Construcciones Máximo tenía su sede en Providence, Rhode Island. Y vosotros sois policías, así que podéis atar cabos. Como siempre dice mi madre, cuando sumas 2 y 2, nunca salen 5. Sabían divertirse, eso sí lo reconozco. Organizaban barbacoas y batallas con pistolas de agua y los adolescentes iban de aquí para allá en motos náuticas. Debían de tener media docena de esas máquinas. A última hora del día jugaban al fútbol y normalmente había máximos de sobra para formar 2 equipos reglamentarios de 11 jugadores cada uno. Al final, cuando ya era tan de noche que no se veía el balón, cantaban. ¿Cómo berreaban? A menudo en italiano. Se notaba que también ellos disfrutaban de una copa o de 3. Uno tenía una trompeta y acompañaba a los cantantes todo el rato, como para echarse a llorar. Dizzy Gillespie no es, decía mi madre. Alguien debería untar esa trompeta con aceite de oliva y metérsela por el culo. Podía tocar Dios bendiga América a pedos. A eso de las 11 sonaba el toque de silencio y con eso daban por terminado el día. Dudo que los vecinos se hubieran quejado, aunque el canto y los bocinazos de esa trompeta hubieran seguido hasta las 3 de la mañana. La mayoría de la gente en nuestra orilla del lago pensaba que ese hombre era el Tony Soprano de la vida real. Al llegar el 4 de julio de ese año, yo tenía unas cuantas bengalas, 2 o 3 cajas de petardos y un par de truenos, porque por entonces los fuegos artificiales estaban prohibidos. En fin, a lo que vamos. Allí estaban todos aquellos Máximo al otro lado del lago. Mi madre y yo estábamos al final del embarcadero, sentados en las hamacas, tan tranquilos, con nuestros suministros patrióticos al lado. Cuando oscureció, le di una bengala, la encendí y luego encendí la mía con la suya.
Las agitamos en la penumbra y pronto los niños de la otra orilla las vieron y empezaron a pedir las suyas a gritos. Los dos Máximo mayores las repartieron y los niños nos devolvieron el saludo. Sus bengalas eran más grandes que las nuestras y duraban más. El Italianini de la trompeta tocó guau, guau, como diciendo, así son las bengalas de verdad. Muy bien, dijo mi madre, muy bien. Puede que sus bengalas sean más grandes, pero echemos unos petardos, a ver qué les parece eso. Los encendimos, uno por uno, y los lanzamos de forma que estallaron y brillaron antes de caer al lago. Los niños de 12 pinos lo vieron y empezaron a reclamar otra vez los suyos a gritos. Así que algunos hombres de la familia Máximo entraron en la casa y volvieron con una caja. Estaba llena de petardos. Pronto los niños mayores fueron encendiéndolos, un paquete detrás de otro. Debían de tener 200 paquetes en total y estallaban como fuego de ametralladora, con lo que los nuestros quedaban bastante sosos. ¡Guau, guau! Sonaba la trompeta como diciendo, intentadlo otra vez. Vaya, vaya, monada, dijo mi madre. Dame uno de esos truenos que te estás guardando, Aldin. Explotó con un destello tan intenso que nos dolieron los ojos y la detonación sonó en todo el lago. Ahí tenéis, dice mi madre. Ahora ya saben quién manda aquí. Pero entonces Paul Máximo y sus dos hijos mayores avanzaron hasta el extremo del embarcadero. Nos saludaron con la mano y luego el padre dio algo a cada uno de los hijos. Estiraron los brazos para poder encender las mechas y los lanzaron por encima del lago y, Dios santo, aquello no fue un pum, sino un boom, 2 booms sonoros como dinamita y con grandes destellos blancos. ¿De dónde han sacado eso? Nos miramos y no hizo falta que lo dijéramos. Rhode Island. Seguramente en Rhode Island se consigue de todo, al menos si uno se llama Máximo. El chaval de la trompeta sacó su instrumento de la funda como si fuera un revólver y dio 3 largos trompetazos. ¡Guau, guau, guau! Como diciendo, lo sentimos, yanquis muertos de hambre. A ver si tenéis más suerte el año que viene. Mi madre me miró y yo miré a mi madre. Meneó la cabeza y yo meneé la mía. Luego ella dijo, el año que viene. Sí, asentí. El año que viene. Levantó su vaso y yo levanté el mío. Brindamos por la victoria del siguiente año. Y así empezó la carrera armamentística del 4 de julio. Pienso que sobre todo fue por la puta trompeta. Perdón por el vocabulario. En junio del año siguiente acudí a Pop Anderson y le expliqué mi situación. Le dije que, en mi opinión, el honor de nosotros, los de la orilla oeste, debía salvaguardarse. En fin, Aldin dijo, no sé qué tiene que ver el honor con quemar un puñado de pólvora, pero el negocio es el negocio. Y si vuelves más o menos dentro de una semana, puede que tenga algo para ti. Eso hice. Me llevó a su despacho y dejó una caja en la mesa. Tenía un montón de caracteres chinos. Este es un material que por norma no vendo, dijo. No hay nada mucho más potente en cuestión de ruido, a menos que quieras ponerte a lanzar cartuchos de dinamita. Es el modelo de gama alta, dijo. Los llaman peonías chinas. Llegan el doble de alto y una vez arriba explotan con un destello de 1000 demonios, rojo, morado, amarillo. Ponlos en una botella de Coca-Cola o de cerveza, igual que los cohetes corrientes, y apártate mucho porque las mechas echarán chispas por todas partes cuando despeguen. Te vendo la caja entera por 30 pavos, dijo Pop. No se hable más. Así que llegó el glorioso 4 de julio. El clan de los Máximos se había reunido al completo en 12 pinos, como de costumbre. Debían de ser 25 o más, y mi madre y yo estábamos en el extremo de nuestro embarcadero, sentados en las hamacas. Teníamos la caja con la mercancía entre los dos y una buena jarra de cerveza. Nos saludaron. Les devolvimos el saludo. Oscureció y mi madre y yo empezamos a tirar petardos. Esta vez no de uno en uno, sino de paquete en paquete. Los niños pequeños hicieron lo propio en su orilla y cuando se cansaron de eso encendieron sus grandes bengalas y las hicieron girar. El de la trompeta tocó un par de veces su instrumento, como afinando. Después de cruzar unas palabras, Paul y sus hijos mayores entregaron a cada uno de los pequeños una bola gris, grande, que reconocí. Eran M80. Vale, dijo mi madre. Dejémonos ya de tonterías. Vamos a darles una lección antes de que el alto, empiece a agrandar con la condenada trompeta. Así que saqué un par de M120 que eran negros y se parecían a las bombas que a veces se ven en los dibujos animados de antes.
Las que usa el villano para volar vías de tren y minas de oro. Lleva cuidado, mamá, dije. Si tardas más de la cuenta en tirar uno de esos, no solo perderás los dedos. No te preocupes por mí, respondió ella. Démosles una lección a esos comedores de espaguetis. Así que los encendí y los tiramos y ¡pum! Uno detrás de otro. Don Trompetero se quedó inmóvil con el instrumento a medio camino de los labios. Algunos niños se echaron a llorar, todas las mujeres corriendo hasta la playa para ver qué pasaba, si eran terroristas o qué. Se han enterado, exclamó mi madre, y brindó por Don Trompetero, allí, de pie, con su instrumento en la mano y el pulgar en el culo. Bueno, no literalmente, ya me entendéis, eso es una manera de hablar. Paul Máximo y sus 2 hijos volvieron al extremo del embarcadero. Luego regresaron a casa juntos. Pensé que lo habían dado por terminado y mi madre estaba convencida de que así sería. Paul y sus 2 hijos mayores volvieron al embarcadero y nos miraron. Paul tenía en la mano algo casi tan grande como una pelota de softball. Lo encendió. Máximo, sin pérdida de tiempo, lo lanzó desde abajo, muy por encima del agua, y antes de que pudiera avisar a mi madre de que se tapara los oídos, estalló. Dios bendito, el destello parecía borrar el cielo, y el estampido fue tan sonoro como el de un obús de artillería. Esta vez no solo fueron las mujeres y las chicas de la familia Máximo quienes acudieron a ver, sino casi todos los presentes en el condenado lago. Y aunque probablemente la mitad de ellos se mearon encima cuando estalló aquel cabrón, aplaudían, ¿os lo podéis creer? Mi madre y yo nos miramos porque sabíamos qué es lo que venía a continuación. Y en efecto, así fue. El capitán Trompeta levantó su puto instrumento y lo tocó en dirección a nosotros. Una larga nota. ¡Uah! Todos los Máximos se rieron y aplaudieron un poco más, como todo el mundo a ambas orillas del lago. Fue humillante. Os hacéis cargo, ¿no? Nos había superado en poder explosivo una panda de forasteros italianos de Rhode Island. No es que no me guste un plato de espaguetis de vez en cuando, pero ¿todos los días? Muy bien, estupendo, dijo mi madre, a la vez que cuadraba los hombros. Quizá los suyos suenen más fuerte que los nuestros, pero aún tenemos esas peonías chinas. A ver qué les parecen. Coloqué una docena de latas de cerveza y refrescos en el extremo de nuestro embarcadero e introduje una peonía en cada una. Deslicé el encendedor de mecha en mecha, ordenadamente, y las peonías chinas despegaron, una detrás de otra, sin un solo fallo. Eran de lo más bonitas, aunque no duraran mucho. Todos los colores del arco iris, como Pop me había prometido. Se oyeron exclamaciones, algunas procedentes de los Máximo. Eso hay que reconocerlo. Y entonces el joven que se había ido corriendo regresó con otra caja. Resultó que estaba llena de artefactos pirotécnicos, que eran como nuestras peonías chinas, pero más grandes. Paul encendió aquellos cohetes y vaya si subieron. Y formaron estrellas doradas en el cielo, el doble de grandes y de brillantes que las nuestras. Centellearon y al descender tabletearon como ametralladoras. Todo el mundo aplaudió aún más y, naturalmente, mi madre y yo hicimos lo mismo, o habríamos dado una imagen de poca deportividad. Y sonó la trompeta. Más tarde, después de tirar toda nuestra mierda, mi madre se paseó por la cocina con su camisón y sus zapatillas de tartán, casi echando humo por las orejas. ¿De dónde han sacado un armamento como ese? Claro, de sus amigos malhechores de Rhode Island. De ahí lo han sacado. Porque él, ¿me oyes? Él tiene contactos y es una de esas personas que tienen que ganar siempre. Se ve con solo mirarlo. Más o menos como tú, mamá, pensé, pero no lo dije. A veces el silencio es oro, y nunca tanto como cuando tu madre va cargada de licor de café y está más furiosa que una gallina mojada. Y aborrezco esa puñetera trompeta, la aborrezco con toda mi alma. Me cogió del brazo y derramó su última copa de la noche en la pechera de mi camisa. El año que viene, dijo, el año que viene les enseñaremos quién manda aquí. Le prometí que lo intentaríamos, era lo más que podíamos hacer. Paul Máximo tenía todos sus recursos en Rhode Island. ¿Y yo? ¿Qué tenía yo? A Pop Anderson, el dueño de un mercadillo a pie de carretera, junto a una zapatería de saldos. Aún así, fui a verlo al día siguiente y le expliqué lo que había ocurrido.
En fin, no puedo ayudaros, dijo Pop. Corren por ahí a la venta muchos artefactos pirotécnicos, pero yo no los sirvo. No quiero perder la licencia de vendedor. Explosivos en manos de borrachos es llamar al mal tiempo. Pero si de verdad estás decidido, acércate a Indian Island y habla con un fulano de allí, un indio grandote que se llama Howard Gamache. Es el indio más grande de Maine. El puñetero. Va en una Harley Davidson y tiene plumas tatuadas en las mejillas. ¿Es lo que podríamos llamar una persona con contactos? Localicé al señor Gamache. En fin, señor McCausland, me dijo, demos un paseíto usted y yo y hablemos del tema con más detalle. Guardaba la pirotecnia en el garaje, debajo de una lona. Todo almacenado en cajas de embalaje. Y había material de lo más imponente. Si lo pillan con eso, advirtió, usted nunca ha oído hablar de Howard Gamache, ¿de acuerdo? Dije que sí, y como me pareció un tipo bastante honrado, que no iba a engañarme, bueno, al menos no demasiado, le pregunté qué podía comprarse con $500. Acabé quedándome sobre todo pasteles, que son bloques de cohetes con una sola mecha. Los enciendes y salen disparados a docenas. ¿Cree que este material hará callar a esos italianinis?, le pregunté. Y tanto. Pero permíteme que te dé un consejo, rostro pálido. En el viaje de regreso a casa, respeta el límite de velocidad. No le conviene que lo pillen con esa mierda en la furgoneta. Cuando mi madre vio lo que había comprado, agitó los puños por encima de la cabeza y luego sirvió un par de Dirty Hubcaps para celebrarlo. Pero las cosas no salieron bien. Supongo que lo sabéis, ¿no? Llegado el 4 de julio del año pasado, bueno, debía de haber 600 personas en nuestra orilla del lago. Esa vez pasamos ya de menudencias, como los petardos y los truenos, y esperamos a que fuera noche entrada para poder tirar las cosas grandes. Mi madre y yo teníamos unas cuantas cajas con caracteres chinos apiladas en el embarcadero, pero ellos también. Paul Máximo nos saludó con los brazos y le devolvimos el saludo. El idiota de la trompeta tocó una nota larga. Paul me señaló como diciendo, usted primero, caballero. Así que eché un piromomo. Iluminó el cielo y todo el mundo dejó escapar un ¡ah! Acto seguido, uno de los hijos de Máximo disparó algo parecido, solo que brillaba más y duraba un poco más. El público lanzó un ¡oh! Y sonó la puta trompeta. Superaron todo lo que lanzamos y cada vez que el suyo era más brillante y sonoro, aquel gilipollas tocaba la trompeta. A mi madre normalmente se la ve feliz cuando está como una cuba, pero aquella noche no. Aquella noche no. Para entonces ya había oscurecido del todo. Habían salido todas las estrellas y una bruma de pólvora flotaba sobre el lago. Nos quedaba el último y más potente. Tíralo, dijo mi madre, y a ver si lo igualan. El último, el extra especial, se llamaba Fantasma de la Furia, y Howard Gamache respondía por él. Una cosa hermosa y totalmente ilegal. El Fantasma de la Furia despegó. Primero fue solo un surtidor de chispas blancas, luego se elevó y adquirió un color rosado. Empezó a desprender cohetes que estallaban en forma de estrella. Mi madre se tapó los oídos, pero se tronchaba de risa. El surtidor se apagó y luego borboteó una última vez. Se produjo un momento de silencio y de pronto todos los presentes en el lago empezaron a aplaudir como locos. Los Máximo también aplaudían, lo cual demostró su deportividad y eso me impresionó porque ya sabéis que esa gente, bueno, no suele perder. El de la trompeta ni sacó el maldito instrumento de la funda. «Lo hemos conseguido», exclamó mi madre. «Aldi, dale un beso a tu madre». Se lo di. Y cuando miré hacia la otra orilla del lago, vi a Paul Máximo allí, de pie, en el extremo de su embarcadero, a la luz de aquellas antorchas eléctricas suyas. Levantó un dedo como para decir, «Esperad, esperad y veréis». Tuve un mal presentimiento, algo en la boca del estómago. El hijo sin trompeta colocó una lanzadera despacio y con actitud reverente. En ella se hallaba el puto cohete más grande que he visto en toda mi vida. El hijoputa despegó como el Apolo 19, dejando una estela de fuego azul que luego pasó a morado y después a rojo. Al cabo de un segundo, las estrellas desaparecieron, borradas por un gigante
pájaro en llamas que cubrió el lago casi de punta a punta. Resplandeció allí por un momento y después, ¡pum!, estalló. El público enloqueció. Los hijos mayores abrazaban a su padre, le daban palmadas en la espalda, reían. «Entremos, Aldin», dijo mi madre. Y yo nunca la había visto tan triste desde la muerte de mi padre. Nos han vencido. Howard Gamache me dijo que ese último artefacto pirotécnico se llamaba Gallo del Destino. ¿Cómo consiguió encontrarlo en el país ese caballero? El tal Máximo es para mí un misterio, dijo Howard. Esa conversación tuvo lugar un mes más tarde, hacia finales del verano pasado, cuando por fin hice acopio de ambición suficiente para viajar en coche hasta Indian Island y contarle lo ocurrido. Que les plantamos cara, pero aún así al final nos quedamos cortos. ¿Tiene algo que supere a eso? Mi madre se ha quedado muy deprimida, señor Gamache. Howard se sentó en los peldaños de la parte de atrás con las rodillas descollando junto a las orejas como un par de peñascos. Se sumió en cavilaciones. He oído rumores. ¿Rumores? ¿Rumores sobre qué? Sobre cierta cosa especial que se llama encuentros en la cuarta fase, respondió. A través de un individuo con el que mantengo correspondencia. Johnny Parker. Es un indio cayuga y vive cerca de Albany, Nueva York. Quedamos en vernos y a primeros de octubre del año pasado me acerqué para allá. El C4 sería un encargo especial, explicó Johnny. Los chinos fabrican solo 3 o 4 al año en Mongolia Exterior. Esos artefactos explosivos suelen enviarse a Toronto. Supongo que yo podría encargar uno y traerlo personalmente desde Canadá, aunque tendría usted que pagarme la gasolina y el tiempo. Es un dispositivo pirotécnico de 1000 demonios. Nunca ha habido nada igual. No podría devolverle el dinero si su amigo de la otra orilla casualmente tuviera algo superior. Pero sí le devolvería mis ganancias en el trato. Así de seguro estoy. Ahora escuchadme. No voy a disculparme por lo que hice. Y podéis dejar a mi madre fuera de esto. Fui yo quien consiguió el maldito artefacto. Y fui yo quien lo encendió. Mi madre y yo desclavamos la caja al día siguiente y echamos un vistazo a lo que habíamos comprado. El C4 medía probablemente algo más de 1 metro cuadrado. ¿Crees que de verdad ascenderá?, preguntó mi madre. Bueno, dije, si el nuestro no sube, ¿qué es lo peor que puede pasar? Bueno, tendremos 2000 pavos menos, contestó mi madre. Lo apostamos todo a una carta. ¿Era el C4 o nada? Bien, por fin llegamos a anoche. 4 de julio de 2015. Nunca se había visto nada igual en el lago Abenaki y espero que no vuelva a verse. Sabíamos que había sido un verano muy seco, claro que lo sabíamos, pero eso ni se nos pasó por la cabeza. Ahí estaban todos los Máximo, divirtiéndose. Ponían su música y se entretenían con sus juegos, asaban salchichas. Todos los demás estaban también ahí, a ambas orillas del lago. Venían a ver el capítulo de este año de la gran carrera armamentística del 4 de julio, Italianinis contra Yankees. Oscureció y finalmente asomó el lucero vespertino. Eché una ojeada alrededor y vi que en el lago se congregaba más gente que nunca. Debía de haber 1 millar de personas, por lo menos. Habían venido esperando un espectáculo y los Máximo se habían vestido para ofrecérselo. No tiene cajas, Aldin, observó mi madre. ¿Por qué será? Yo meneé la cabeza porque no lo sabía. Nuestro único artefacto pirotécnico estaba ya en el extremo del embarcadero, tapado con una colcha vieja. Llevaba ahí todo el día. Máximo tendió las manos hacia nosotros, cortés, como siempre, para indicarnos que empezáramos. Yo moví la cabeza en un gesto de negación y tendí las mías en respuesta, como para decir que no, esta vez después de usted, caballero. Unos 4 segundos después, la noche se llenó de estelas, de chispas ascendentes, y los fuegos artificiales empezaron a estallar sobre el lago en forma de estrellas y surtidores y múltiples ondas de las que se desprendían flores y fuentes y yo qué sé qué mierda. Mi madre ahogó una exclamación. Habráse visto ese perro sarnoso. Ha ido y ha contratado todo un equipo de artificieros, profesionales. Y sí, eso es precisamente lo que hizo.
Debió de gastarse 10 o 15.000 dólares en aquel espectáculo celeste. En torno al lago el público vociferaba y jaleaba para imponerse a la banda de música, dando bocinazos y vitoreando y chillando. Cortinas de humo se elevaban, pero ese humo no flotaba a través del lago, flotaba hacia la casa, hacia 12 Pinos. Supongo que yo debería haberme dado cuenta de eso, pero no me di cuenta. Mi madre tampoco, nadie se dio cuenta. Estábamos anonadados. Máximo nos mandaba un mensaje, ¿entendéis? Se acabó. Ni siquiera penséis en el año que viene. Yanquis muertos de hambre. Recuerdo el silencio. Las ranas aún no habían empezado a cantar de nuevo y los pobres colimbos habían dado ya la jornada por concluida, quizá para el resto del verano. Quedaba aún mucha gente en la orilla para ver con qué salíamos nosotros, pero muchos regresaban ya al pueblo. Decidí que sí iba a hacerlo. Debía dar un buen espectáculo. Si el artefacto fallaba, los que aún no se habían ido podían reírse tanto como quisieran. Incluso soportaría la condenada trompeta. Retiré la colcha como un mago a punto de hacer un truco. Y allí estaba, el objeto cuadrado que había adquirido por $2.000. Encendí la mecha y empezó a chisporrotear. El fuego se medio concentró y desparramó por debajo de la caja, y ésta se elevó. Al principio despacio, luego más deprisa, y subió 3 metros, 6, 12, llegó a los 15 metros, y todo el mundo alargó el cuello para verlo. Entonces estalló. Mi madre y yo vitoreamos, todo el mundo vitoreó, los Máximo. Sencillamente se quedaron perplejos. Era lo que ellos pensaban. Una puta caja estallando. Solo que el C4 no había acabado. Cuando a los presentes se les acostumbró la vista, ahogaron exclamaciones de asombro. Estaba convirtiéndose en un condenado platillo volador. Se extendió y extendió como si Dios abriera su paraguas sagrado. Y a medida que se abría, desprendía bolas de fuego en todas direcciones. Mi madre se aferraba a mi brazo. «Es precioso», comentó. «Les hemos ganado. Por fin lo hemos conseguido. Míralos, están derrotados». Quería que bailara con ella, pero vi algo que no acababa de gustarme. El viento empujaba el platillo volador hacia el este, a través del lago, en dirección a 12 Pinos. Paul Máximo vio lo mismo y me señaló como diciendo: «Tú lo has puesto allá arriba, hazlo bajar ahora, que aún está encima del agua». Pero yo no podía, naturalmente. Y entre tanto el condenado artefacto seguía soltando su carga, lanzando cohetes, cañonazos y surtidores arremolinados, como si no fuera a parar nunca. De pronto, yo no tenía la menor idea de que eso iba a ocurrir. Empezó a oírse música. Solo 5 notas, una y otra vez. Era la música que emite la nave espacial de Encuentros en la tercera fase. Y de pronto el condenado platillo ardió y el puto cacharro empezó a caer. Al principio pensé que se vendría abajo. Justo entonces sopló una ráfaga de viento más fuerte. En fin, ya sabéis a qué debía su nombre esa casa. Y la docena de pinos estaban bastante secos. Contra ellos chocó nuestro C4. Los árboles se incendiaron en el acto. Los Máximo echaron a correr en todas direcciones. Una rama en llamas cayó sobre el tejadillo del porche y enseguida también eso se convirtió en un infierno desbocado. Un trozo cayó en el jardín y la otra parte descendió sobre el tejado principal, a la vez que lanzaba aún unos cuantos cohetes finales, uno de los cuales penetró por una ventana del piso de arriba e incendió todo a su paso. Mi madre se volvió hacia mí. «Vaya, eso no está bien, ¿no?». Señaló hacia la orilla opuesta del lago. Para entonces ardía ya toda la casa. Diles que ha sido todo idea mía», propuso mi madre. «Iré a la cárcel por esto, pero me importa un carajo. Al menos hemos hecho callar ese puñetero instrumento». Al menos no hubo heridos», comentó Aldin. «Me alegro. Y el incendio no llegó al bosque. También me alegro por eso. Yo soy el único responsable. Solo quiero que entendáis eso. Yo compré ese condenado artefacto y yo fui quien lo encendió. Mi madre no ha tenido nada que ver. Espero que Máximo lo entienda y deje en paz a mi madre. Tiene contactos, ¿sabéis?». De pronto se le iluminó el rostro.
Pero mientras duró, fue un espectáculo del copón. La gente no lo olvidará nunca. Al cabo de un rato, tras la declaración, el comisario regresó y se sentó. Permaneció callado por un momento, con la mirada perdida. Era tu madre, Aldin. Quería hablar contigo. Llamaba desde la cafetería Lakis, donde acaba de disfrutar de un brunch plácidamente en compañía de tu vecino de la otra orilla del lago. Me ha pedido que te diga que él lleva aún el smoking y que es quien invita. Tu madre ha dicho que el señor Máximo quiere hacerte saber lo mucho que lamenta lo ocurrido con el resto de tus fuegos artificiales, los que estaban en la cocina. Según tu madre, debiste de dejar cajas demasiado cerca de la estufa encendida. Ni siquiera preguntaré por qué tenías la estufa encendida una noche calurosa de julio. Razón por la cual vuestra cabaña en el lago Abenaki está ardiendo hasta los cimientos. Tu madre me ha pedido que te diga también eso. Me ha dicho que ellos dos, ante sus platos de bacon y huevos, han acordado que la cuenta está saldada. Máximo y su madre salieron de la cafetería Lakis. Él le rodeaba la cintura con el brazo. Bueno, pues fantásticos relatos los que hemos escuchado hoy. Os invitamos mañana a que vengáis a la última sesión de relatos cortos aquí en las ruinas de San Nicolás. En esta ocasión está dedicada a Steven Spielberg y podemos escuchar los comienzos de Steven Spielberg precisamente, que son un poco más terroríficos que lo que luego ha hecho a lo largo de su trayectoria como cineasta. Escucharemos El Diablo sobre Ruedas y también Minority Report. Y en esta ocasión será a cargo de Gemma Martínez y de Susana Gómez. Así que nada, os esperamos mañana, esperamos que hayáis pasado un buen rato y lo dicho, gracias por venir, gracias a todos. You know the day destroys the night.